Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga su salud y todo lo que tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por medio de este canal Luminal TV, el canal de la Iglesia de Jesús del Mundo. Y me gozo cada día de poder estar frente a las cámaras llevando la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. En este día de hoy lo haremos bajo el tema Mejor es la justicia de Dios. ¿Sabe, amados hermanos? Dentro de un mundo tan corrupto, dentro de un mundo tan malvado, perverso, es mejor la justicia de Dios. Y en el desarrollo del tema de hoy, del discipulado, vamos a entender por qué es mejor la justicia de Dios. Porque el que aplica la justicia, el que vive la justicia de acuerdo a los rudimentos del mundo, pues no viene a condenación, a menos por medio de una equivocación, de un error, de un malentendido. Pero el Señor, sabiéndolo todo y conociendo pues el corazón de cada uno de nosotros, no habrá error para con el Señor, no habrá malentendimiento porque el Señor lo sabe todo. Entonces, al aplicar la justicia de Dios en todo momento en nuestras vidas, es más provechoso que cualquier otra cosa. Y si vamos a iniciar, le voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Santiago, al capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Y lo hacemos siempre con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: por esto, mi amado hermano, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los días, Señor, tú nos habla nuestras vidas, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Padre Santo, para que podamos apropiarnos de cada una de esas palabras y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pido que en esta noche no sea diferente, Señor, sino que por medio de tu Espíritu Santo podamos recibir, Señor, tu palabra, para que tu pueblo pueda seguir siendo edificando por medio de ella y alcanzar, Señor, a ser justo, como tú esperas de que todos los hijos que han recibido al Señor Jesucristo puedan vivir la justificación que han recibido por medio de este sacrificio. Por lo tanto, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, la justicia de Dios. Dice, hablando de una forma muy respetuoso, ¿verdad? Santiago dice, por eso mis amados hermanos, está hablando a sus hermanos. Y estaba diciendo y indicándole un comportamiento que ellos deberían de llevar a cabo en su conducta diaria. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
¿Y por qué le decía a Santiago eso a sus hermanos? Porque él le quería dar a entender que la ira del hombre, y especifica hombre y no hermanos, porque el hombre tiene una reacción humana que no obra la justicia de Dios. El hombre en sí reacciona de manera intemperante, de manera brusca, y esa manera no obra la justicia porque no se detiene a oír, no se detiene a hablar, no se detiene a airarse, sino que es explosivo y reacciona, y después tal vez de una explosión, de una reacción, nos podemos arrepentir, y eso es bueno. Pero ¿qué tal si tardamos para airarnos? Así, para dar a resaltar, para dar a relucir la justicia de Dios en el cual hemos sido revestidos, por cuanto hemos sido revestidos del justo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados, es muy importante la paciencia. Es muy importante darle lugar a la justicia de Dios. Que la justicia de Dios se resalte en nuestras reacciones, en nuestros comportamientos, en nuestras respuestas, en nuestro hablar, para que entonces podamos obrar la justicia de Dios. Porque la ira del hombre, la ira del hombre, no del hombre, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y por qué el hombre se aira? ¿Por qué el hombre se enoja, se molesta? ¿Por qué el hombre es sacado de quicio, como dice por ahí? Porque muchas cosas son muy importantes para el hombre. El hombre tiende a defender su posición, tiende a defender sus razones, tiende a defender sus economías. Defendemos tantas cosas, nuestros derechos, ¿verdad? Y por medio de esa reacción, la justicia de Dios no se hace manifiesta, ¿verdad? Porque la ira del hombre, la reacción del hombre airoso, enojado, rabioso, no puede obrar la justicia de Dios. Por lo tanto, es muy importante que seamos tardos para hablar y tardos para airarse. Y dice la palabra que nos podemos airar, pero no pecar. ¿Por qué? Porque siempre la justicia de Dios tiene que prevalecer antes de que nuestro enojo nos mantenga en una condición que es reprochable por el Señor, por el Espíritu Santo mismo. Porque dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, y escúchenlo bien, que son cosas que Dios aborrece. Son cosas que hacen de que el hombre tenga reacciones adversas a la justicia de Dios. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Aún 7 abomina su alma: los altivos, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Al hablar el libro de Proverbios esto, nos damos cuenta que ese comportamiento son el comportamiento que lleva al hombre realmente a tener esas reacciones que no puede de ninguna manera manifestar la justicia de Dios, porque Dios los aborrece. Los pies que se apresuran al mal quiere decir que son pies que se apresuran a hacer injusticia, a hacer cosas abominables, a hacer cosas indebidas, la cual no agradan a Dios, la cual según la palabra de Dios, Dios aborrece, Dios desecha. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenerlo en una condición de vida donde la justicia de Dios florezca en todo momento en nuestras vidas. ¿Qué sería la razón por la cual
te airarías hoy contra un prójimo, contra tu hermano? ¿Cuál sería la razón? Vamos a determinar, a defender mi derecho tal vez, a defender pues mi condición, a defender tal vez una mentira que yo haya hablado, tal vez a defender pues una culpa que yo tengo y no quiero reconocer que soy culpable. ¿Ha visto personas airarse porque tal vez están discutiendo de un equipo de deporte favorito o de un partido político o de cualquier otra cosa? ¿Y por qué? Porque el partido político representa lo que crees. O sea, muchas cosas puede provocar el hombre a ira. Pero esa ira que hablamos, que habla la justicia de Dios, que habla la palabra de Dios, no obra la justicia de Dios. Amén. Los ojos altivos, el que se cree ser algo, tiende a defender su posición. La lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El hombre malvado, en general, tiende a airarse. Y el hombre que tiende a airarse no puede obrar la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es lo que estamos hablando en esta noche, en este día. Entonces, quiere decir que cuando dice que la palabra que Dios aborrece, eso es algo que Dios condena. Porque aún los ángeles, si tienen tal comportamiento, Dios lo condena. Dios condenó a ángeles. Y la palabra lo dice en el libro de 2 de Pedro, que hubo ángeles que fueron condenados. Los ángeles caídos, como dicen. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que hicieron lo injusto, porque obra la justicia de Dios, es hacerlo, la voluntad de Dios es hacer misericordia, hacer lo que es bueno. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron con él, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, porque Noé era pregonero de justicia. Noé estaba ocupado en manifestar la justicia de Dios a los hombres para que se arrepintiesen y para que no fuesen destruidos. Noé estaba manifestando misericordia. Y a veces nosotros predicamos la palabra de Dios para dar a entender al hombre que Dios es misericordioso, que se arrepientan. Eso es manifestar, eso es pregonar la justicia de Dios. Porque Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere condenar al hombre. Dios quiere salvar al hombre. Jesús dijo, yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces cuando pregonamos esa palabra del arrepentimiento, lo que estamos haciendo es llevando a la persona a tomar conciencia para que no sufran condenación. Eso es misericordia. Eso es justicia de Dios. Y Noé, pregonero de justicia, fue el único que Dios salvó con 7 personas más. Porque los demás, por ser injustos, por su comportamiento, por su corazón no arrepentido, perecieron en el diluvio. Dice que, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, o sea, de los injustos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas en cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso es ejemplo
para los que quieren vivir impiamente, dándonos a entender lo que puede acontecer. Y dice, y si libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio? Claro que sí. También a los ángeles que pecaron contra él. También a los impíos. Pero a los justos, como Noé, a los justos, como Lot, a los justos, piadosos, a los que provienen la justicia de Dios, a los que hacen misericordia, Dios siempre tendrá misericordia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Amén. Por lo tanto, hay que tener hay que tener cuidado, amados hermanos, para las cosas lo que elegimos hacer, para lo que decidimos hacer. Yo creo que cuando nosotros nos preocupamos más para ser pregoneros de justicia, nos olvidamos de ser altivos, nos olvidamos de ser mentirosos, nos olvidamos de derramar sangre inocente, nos olvidamos de maquinar pensamientos inicuos, nos olvidamos de correr y apresurarnos al mal, nos olvidamos de tener cierto comportamiento que no obra la justicia de Dios. Sino nos ocupamos más y nos preocupamos más para que la gente conozcan de la buena nueva de salvación. Venimos a ser pregoneros de la justicia de Dios, por lo tanto, manifestando misericordia por aquellas almas que se están perdiendo. Dice Isaías, capítulo 10:1, dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿A dónde dejaréis vuestra gloria? Y otra versión dice vuestras riquezas. Por eso dice Timoteo 6, versículo 9, acerca de aquellos que quieren enriquecerse. Dice que caen en tentaciones y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Porque la raíz de todos los males o de toda injusticia, si lo podemos poner así, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y que se extravia de la fe se extravia de la justicia, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre, a ti que me escucha, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Escoge otra cosa. Decídete por otra cosa. Bastante ejemplo tenemos de la Biblia, de la palabra de Dios, para darnos a entender que es mejor la justicia de Dios. Es mejor escoger la justicia de Dios, es mejor practicar la justicia de Dios, es mejor vivir la justicia de Dios. Y todavía hay tiempo. Es una decisión de escoger la justicia de Dios. Y para escoger la justicia de Dios es necesario que nos apartemos del mal. Es necesario que nos apartemos de la impiedad, de la injusticia, de la iniquidad. Nos apartemos de todo eso que no obra la justicia de Dios, la ira, el enojo, las enemistades, los pleitos.
Salmo 37, 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Por eso que es mejor hacer la justicia de Dios. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos, o sea, de los injustos, serán destruida. Será destruida. Y Dios ama la justicia, amados. Es mejor la justicia. Dios se goza en la justicia. Dios se manifiesta en la justicia. Dios favorece a los justos como favoreció a Noé, como favoreció a Lot, favoreció a todos aquellos justos, a Job, a todos los hombres justos han recibido el favor de Dios. Proverbio 21, 21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Es una decisión que está al alcance de cualquiera que se decida en ese momento de seguir la justicia. Y con ella vienen los beneficios, viene todo lo que el hombre realmente desea y trata de conseguir fuera de la justicia haciendo lo malo. La justicia de Dios obra la misericordia. La justicia de Dios obra el bien, la bondad. La justicia de Dios es manifestado para todos los hombres. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Salmo 34, 15 dice, y fíjense lo que dice Salmo 34, 15, y por eso que es mejor la justicia de Dios. Dice Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová es contra los que hacen el mal, los injustos. Por eso que Dios aborrece la injusticia, la maldad. La ira de Jehová es contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman a los justos y Jehová oye. Quiere decir que Dios no oye a todo el mundo. Es lo que ahí yo entiendo. Dios no oye a todo el mundo, Dios escucha y oye a los justos. Los ojos de Dios están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y oye Jehová y los libra de todas sus angustias. Yo creo que cualquiera que escucha eso debe de entender que es mejor la justicia de Dios. Es mejor la justicia de Dios. El hombre no se hace justo por su propio entendimiento, no por entender que sus caminos son rectos, porque hay muchos hombres que para ellos los caminos que andan son caminos de bien, cuando en realidad son caminos de muerte. La única forma de entender de que un hombre sea justo es aquel que practica la justicia de Dios. Es aquel que se preocupa y se ocupa en la misericordia, en la manifestación de la bondad de Dios para con todos. Es aquel que pregona la justicia, la palabra de Dios para el arrepentimiento, para la salvación. Es aquel que se preocupa por las almas de los demás. Entonces, debemos de entender que es mejor la justicia de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Estoy hablando de hombres que quieren ser justos. Y todo lo verdadero proviene de Dios. Nadie puede ser justo fuera
de las cosas de Dios. Fuera de la palabra de Dios nadie puede ser justo. El único que justifica al hombre es Jesucristo. Y para que el hombre sea justificado por Cristo Jesús, el hombre tiene que recibir a Cristo en su vida, en su corazón. Confesarlo con su boca y creerlo en su corazón. Entonces, al recibir al Señor, nos revestimos de Él y Él es nuestra justicia. Él es el que nos justifica. Su palabra nos da a entender la verdad de Dios, lo que debemos de llevar a práctica con nuestra vida en Él. Dice por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará, aleluya, con vosotros. Estará con vosotros. Hay un comportamiento, hay una forma de pensar que incita la presencia de Dios en nosotros. Y si la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué más necesitamos para ser justo? Si Él es el que puede justificar al hombre. ¿Qué más podemos esperar? ¿Quién más puede justificarnos? ¿Quién más puede limpiarnos de toda inmundicia y de toda maldad? ¿Quién más nos puede alejar de la impiedad, de la iniquidad? ¿Quién más nos puede limpiar con su sangre preciosa? ¿Quién más? Dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás serán añadidas. Dios sabe cuidar a aquellos que aman la justicia. Dios sabe tener favor para aquellos que aman la justicia. Dios oye al clamor del justo. Sus ojos están puestos sobre él. Por lo tanto, mis amados hermanos, les exhorto en el amor de Dios que busquen la justicia de Dios, que apliquen la justicia de Dios, que hagan partícipe a los demás de la justicia de Dios. Por lo tanto, si hay una razón para airarte, si hay una razón para enojarte, si hay una razón para enemistarte con alguien, de tal forma que te puede, eso no obra la justicia de Dios. Lo que obra la justicia de Dios es la misericordia, el amor, el perdón, así como Él tuvo misericordia de nosotros y nos hizo justicia por medio de esa misericordia, enviando a su Hijo para que fuésemos perdonados, redimidos y poder entrar en la vida eterna juntamente con Él. Y cierro con esto. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz. ¿Sabe cómo se siembra la justicia? La justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues así que, amados hermanos, como siempre lo deseo en mi corazón, que la paz, la gracia, la misericordia, la justicia y el amor de Dios siempre esté con cada uno en el nombre de Jesús. Les deseo pues que tengan mucha salud y sean siempre bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.